campaña electoral de cara a las elecciones está en la cúspide, en su punto más alto. Los candidatos, tanto a la alcaldía como a la prefectura, arrancaron su última semana de campaña. 4 días tan solo les quedan con esta noche, pues, para intensificar hasta el jueves 21 de marzo a las 24 horas, a las 12 de la noche, tiempo en el que inicia ya el silencio electoral, previo al domingo 24 de marzo. Y mientras todo está a punto, según los organismos de control y pues del Consejo Nacional Electoral, en cambio, para los candidatos, la carrera hacia el futuro de la ciudad y provincia entra en su etapa final. Los debates también concentran la atención de los electores. ¿Quién llegará invicto a la meta? Con una campaña que se ha tornado sucia y llena de denuncias en las últimas horas. En esta noche vamos a dialogar con el primer candidato que oficializó su candidatura en el CNE ya hace 3 meses atrás, el arquitecto cuencano César Piedra Landívar, quien busca llegar a la silla municipal y liderar a Cuenca. Exdocente universitario que llega a los comicios cobijado por el partido Avanza. Fija sus ejes en el ornato de la urbe. Forma parte del colectivo Juntos Cuidemos a Cuenca y esta noche nos presentará sus ofertas de campaña, mismas que serán analizadas junto a los periodistas Lorena Cherres e Iván Rodríguez. Televidentes amigos, bienvenidos a esta última semana de su programa político Enfoque previo a las elecciones. La próxima semana, a esta misma hora, estaremos ya conociendo a las nuevas dignidades que representarán a la SUAY. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Lorena Cherres, presentadora del Noticiero Nacional en Unción Televisión, productora y presentadora de Presencia Radio. Además, Iván Rodríguez Álvarez, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Cuenca, periodista de profesión, con 15 años de ejercicio profesional, periodista de Radio Tomebamba, Teleamazonas y Unción Televisión. Aquí arranca su programa Enfoque, el último espacio en temas políticos de este programa de análisis y opinión, agradeciendo a la compañía de los periodistas Lore Cherres, que es ya la casa Unción Televisión. Iván Rodríguez también forma parte del elenco de los reporteros de nuestro medio y son muy distinguidos periodistas de la localidad. Vamos a iniciar este diálogo, pero antes damos bienvenida a nuestro invitado, el candidato César Piedra, a quien invitamos a ver su perfil enseguida. César Piedra, candidato a la alcaldía de Cuenca, por la lista 8, Partido Avanza. Nació un 29 de julio de 1947, estudió en el Colegio Nacional Benigno Malo, se recibió de arquitecto en la Universidad de Cuenca. Entre sus cargos desempeñados, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, vicepresidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, miembro correspondiente del Colegio Superior de España, presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, presidente de Confederación de Cámaras de la Producción de la SUAY, presidente de la Cámara de Pequeña Industria de Cuenca, además, vicepresidente de la Federación Nacional de la Cámara de la Pequeña Industria. Veíamos ahí el perfil del candidato. Arquitecto, bienvenido, un gusto que esté en este espacio. Es el último candidato que tenemos previo ya al debate que vamos a efectuar el día miércoles próximo y al programa final que haremos con el Consejo Nacional Electoral. Ya estamos muy gustosos de que esté en este último programa conociendo a los candidatos y sus propuestas. Quisiéramos arrancar preguntándole el tema de su unión o de su paraguas, del paraguas que le está cobijando como partido político, que es Avanza. No podemos olvidarnos, cuando mencionamos el partido Avanza, en realidad viene en nuestra memoria también a Ramiro González, quien fue expulsado, investigado por defraudación tributaria. En su momento, ¿qué es lo que le motivó a ingresar usted apoyado por este partido? Bienvenido, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Karina, tenerlo aquí. Lorena e Iván. Agradezco de esta oportunidad y contesto de la pregunta siguiente, porque
no es que yo busqué. ¿Le buscaron? Me buscaron a mí, me hablaron. Y no es la primera vez, arquitecto, usted tuvo otras invitaciones antes sí, de este contienda electoral. Entonces el colectivo Juntos Cuidemos a Cuenca no tenía la tramitación de legalidad, entonces nos cobijó el partido Avanza. Yo hice un primer análisis y este análisis provocó la aceptación de mi parte porque el señor González ya había dejado de participar, le habían expulsado, es más, así es. Y encontré a nuevas personas que estaban interesadas en salir adelante con su partido, porque la legalidad de una candidatura se puede hacer con un movimiento legalmente constituido o un partido político. ¿Comparte alguna ideología o tendencia con Avanza? ¿Cuál es su misión, su visión más bien en la parte política? Bien, mi visión en la parte política es la justicia social, esa justicia al ser humano. Y de ese punto de vista, sí. Desde ese punto de vista yo he hecho todos los planteamientos y he preparado el programa de trabajo de esa manera, con la anuencia plena del partido. No me han exigido ni me han impuesto absolutamente nada. Yo he tenido la libertad de plantear y tengo la libertad de escoger incluso los colaboradores en caso de llegar a la alcaldía, de acuerdo al análisis que haga yo en su momento para hacer una administración adecuada para la municipalidad. Ya que menciona estos colaboradores, Loren, nada más, ¿con estos colaboradores ya pertenecen al Partido Avanza? No necesariamente. Perdón, Loren, en el camino iremos analizando y yo tengo ya conversado con muchas personas porque son técnicos, sobre todo conocedores en cada uno de los campos de los diferentes departamentos municipales y dicho sea de paso, yo tengo que buscar gente de primera que sepan mucho más, que me asesoren a mí. Yo soy un coordinador como administrador, pero los que desempeñen como directores de los departamentos tienen que ser personas y profesionales de primer orden. Lore, mil disculpas, ahora sí entramos no, tranquila, Karina. Usted ha indicado pues que varios movimientos ya lo han llamado. Sin embargo, ¿qué es lo que finalmente le motivó para que usted pueda candidatizarse ahora como alcalde? Yo he estado ya, estoy jubilado y me motivó dos puntos importantísimos. El uno, conocedor de planificación y saber lo que la ciudad necesita, me dio esa fuerza para poder presentarme. Y lo otro fue, pensé muy seriamente en que la comunidad a mí me regaló esa posibilidad de la vida de poder tener un título universitario, porque era muy difícil antes con los costos y vainas. Entonces dije yo, es hora de retribuir. Se habla del arquitecto que quiere llegar a la alcaldía. Sí, eso es porque lo que se dice en las calles. Yo de arquitecto tuve muchas oportunidades de aprender y conocer cosas y me pareció que era oportuno crear una alternativa a la ciudad. Esa alternativa no es gratuita, es una alternativa seria que dice, bueno, yo planificador puedo plantear las cosas con alguna, no solo seriedad, sino con alguna perspectiva real. Mayor conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y como he tenido, como dice mi currículum, mucha experiencia en administrar diferentes instituciones, entonces creo que lo voy a hacer bien. Y ahora he estado yo tranquilo en mi casa ya, haciendo actividad profesional, sí, siempre, nunca la he dejado, pero esta actividad de servicio la he hecho toda la vida. Primero para mí han sido mis obreros, han sido las personas, los seres humanos atendidos en primero. Vivo yo para los demás y luego pienso en mí. Esa ha sido mi forma de ser toda la vida, como pueden ustedes averiguar en cualquier lado. Yo he tenido esa, entonces para mí no me llama la atención el servir, qué lindo poder servir a mi ciudad y aportar lo que yo he podido aprender. Iván, por favor, sus inquietudes. Muchísimas gracias, un Cari, gusto tenerlo Lorena, nuevamente. arquitecto. Muchísimas gracias y buenas noches a nuestros amigos.
La pregunta también iba por el tema de Avanza. Queríamos conocer si de pronto usted lo pensó 2 veces antes de aceptar esta propuesta debido a los problemas por los que venía atravesando este partido o este movimiento político con su titular Ramiro González, del tema de la corrupción, etcétera. ¿De pronto eso no afectó el tema de la candidatura también, quizá? Puede ser que haya afectado, pero yo hice un análisis con otros movimientos también, no fue el único. Pero finalmente con trabajo. Yo partí de lo siguiente: las personas son las que dan problemas, no los partidos. La crisis del partido político es por los malos políticos. Entonces, analicé eso y dije, bueno, veo un grupo interesado en salir adelante, ¿por qué no apoyar? Y luego a mí me dio mucha garantía. Yo he sido un hombre, y lo digo recién por primera vez en la campaña, que no he tenido ninguna cosa oscura en mi vida. Entonces yo dije, un pasado transparente. Voy a dar este contingente para apoyar a toda esta gente del partido Avanza que está empeñosa en salir adelante. ¿Por qué no apoyarlo? ¿Por qué? Porque yo con mis convicciones no puedo a esta edad cambiar, tengo que terminar mi vida de esa manera. Pero la gente generalmente asocia, arquitecto, lo uno con lo otro. Sí, es cierto que asocia lo uno con lo otro, pero no pueden pensar que yo pueda aceptar una cosa por un señor que está allá afuera, no está ni siquiera acá, para decir que he conversado siquiera. Me tiene sin cuidado. Si la ciudadanía, con todo respeto, ve problemas, que no vote por mí, y si ve que yo he ofertado algo que vale la pena para la ciudad, como estoy convencido, y le digo con toda firmeza, voy a hacer una administración adecuada, confíen sin problema y tómenme la palabra, y en 1 año y medio cuéntenme si he cumplido o no. Le digo 1 año y medio, ¿por qué? Porque ya el medio año está corrido, entonces no queda el tiempo para decir de aquí a 1 año. Entonces ahí está mi oferta, ahí está mi ofrecimiento serio. De todo lo que yo he ofrecido va a tener una concatenación programada, lo inmediato, y luego la programación de mi plan es hasta el 2050. Hasta el Entonces, 2050. eso quiere decir que va una buena planificación a ir por partes, y de esa manera llegaremos a tener resultados firmes. Justamente con el tema de la planificación, usted indica que está pensando pues para el 2050 conseguir una ciudad de región de un sector productivo. ¿Cómo es que lo quiere hacer? Mire, al pensar en una ciudad-región, planteo que un nuevo parque industrial, un nuevo aeropuerto, un nuevo estadio, es decir, el centro cultural que necesita Cuenca, eso sí, voy a hacer todo lo posible para que de aquí a 3 años, y si es posible, con la conmemoración de los 200 años, el bicentenario estará esa última obra hecha. ¿Es un sueño, arquitecto, es algo que se puede cumplir? Le pregunto porque con qué presupuesto haría, si es que se habla muchísimo de la situación actual del municipio, donde no tienen presupuesto y no se ha podido hacer muchas obras que estaban planificadas. Según sí, en ese punto es un proyecto independiente del presupuesto municipal, porque no hay que equivocarse en eso. Nosotros hemos conversado ya con financistas para que lo tomen, ese centro cultural, ese gran lugar para que se desarrolle la cultura, el arte y se promocione. Habrá auditorio para conferencias, será un centro para óperas, para escuchar la sinfónica, en fin, un auditorio muy grande que va ajustado para que se desarrolle también allí un centro de convenciones, pero paralelamente tendrá la atención que necesitan este tipo de instalaciones, un gran hotel, un centro comercial donde incluso se promocione la producción cultural y de artes, que pueda sustentar ese proyecto entregado en un sistema que pueda el inversionista tener su usufruto, digamos así, 15 o 20 años. Y sería empresa privada. ¿Hay diálogo con por concesión.
¿Hay diálogos ya con algunos sectores? Hay diálogos ya y hay ofertas firmes que en caso de yo triunfar y llegar a la alcaldía, me pondría a trabajar en el mes siguiente ya en definir e ir concretando las cosas. Sí, Arquitecto, es una oferta muy seria. Sin embargo, ha habido un problema y se ha notado acá en la ciudad, en la provincia de La Suay, quizás es el tema de la falta de suelo. Eso se ha venido discutiendo por parte de los profesionales y usted como arquitecto deberá conocer ese aspecto, esa particularidad. ¿Cómo, de pronto, si se tienen los recursos, cómo se va a trabajar en estos proyectos si no hay suelo en Cuenca? La planificación tomada en consideración como ciudad-región, hablaremos con la provincia del Cañar, Loja, Machala y el norte del Perú. El aeropuerto será de esa característica regional. ¿Dónde lo ubicarían, arquitecto? Posiblemente hay un sector muy lindo en Oña, en la parte alta, una planicie muy grande. Lo que había que pensar es el sistema de transporte, que posiblemente sea con un sistema de ferrocarril, pero una vía nueva, una vía diseñada para esos servicios. Entonces, ¿qué ocurre con la falta del suelo? Ahí primero tenemos que ver el suelo, porque financiar un aeropuerto no es cosa simple, hay que ver qué número de pasajeros, cuánto de carga, en fin, para sustentar. Entonces yo no creo que la realización de ese aeropuerto pueda ser en menos de unos 8 o 10 años, pero mientras tanto hay que hacerle funcionar el actual, y en eso sí seremos muy firmes en plantearle al gobierno que lo que se necesita para que vengan aviones apropiados a dar servicio de forma inmediata, y si hay que hacer unos nuevos hangares y cosas para adaptar para esos aviones, eso hay que hacer. ¿Por qué? Porque la conectividad aérea es fundamental para la producción. Entonces aquí está esa planificación paralela a lo que es la producción, y no solamente es esa conectividad, también es por tierra. Las personas de Azogues tienen sus negocios en Cuenca y viceversa, las de los diferentes cantones y eso. Esa conectividad hay que coordinar, y haré de eje para eso como administrador del cantón, para poder exigir a quien corresponde un mantenimiento vial de primera, para poder generar justamente el desarrollo y las oportunidades para la juventud en esos nuevos asentamientos industriales, y los que ya existen y están desperdigados hay que estructurar de tal forma para que sean unos mini parques, pero realmente funcionando con las obras que faltan y los equipamientos para que se limpie el smog, toda la contaminación de esas industrias, el agua limpia, en fin, todo. Del nuevo aeropuerto del que nos habla, que obviamente sería un sueño, creo que sería un anhelo también de los concanos azuayos y de la región, como usted lo sintoniza, como usted lo propone. ¿Cuál sería el presupuesto? ¿De cuánto estamos hablando en el caso de que se dé este aeropuerto? Obviamente usted dice serían a partir de los 7 años de administración, que ya no sería la suya en caso de llegar a la alcaldía, pero que es un proyecto a largo plazo, 15 años, 20 años más tarde. Yo considero que la adquisición del suelo sí va a ser posible. La planificación, luego hay que adquirir el suelo y dejar con el terreno ya en propiedad de la municipalidad o de este convenio que se haga a nivel regional, pero sería aventurero dar un presupuesto, aventurado, digamos. El problema es el siguiente: toda planificación primero se planifica, se proyecta, se hace el diseño con las necesidades adecuadas, se presupuesta y ahí se piensa. Hay que hacer un estudio complejo. Un estudio completo. Yo no puedo decir va a costar tanto y haré en esta fecha, no. Lo serio es hacer planificadamente. Lo que sí digo es, no puede ser de inmediato, tiene que ser el momento que el estudio económico para poder sustentar, todo proyecto debe ser así, sustentado, ese va a ser. Arquitecto, usted habla del tema de sustentar los proyectos, sin embargo usted también ha dicho que no se van a permitir más impuestos. ¿Cómo entonces se va a poder sustentar una alcaldía? Mire,
no más impuestos significa cobrar lo que debemos cobrar, las recaudaciones de la municipalidad que se hagan de forma efectiva, y para eso hay que mejorar la administración. Haremos una investigación de lo que pasa internamente y optimizaremos los recursos humanos y los recursos económicos. Pero, ¿por qué ese análisis de procesos de las diferentes, de los diferentes departamentos, de las diferentes direcciones, para optimizar el personal? No para despedir, sino para reorganizar y dar los nuevos servicios de la municipalidad. ¿En qué sentido? De poder ofrecer a la ciudad todo trámite municipal no sea más de 10 días. Hablando de planificación, de permisos de construcción, permisos de funcionamiento de los negocios, es decir, volverle a la municipalidad un apoyo, un facilitador de todos los emprendimientos. Allí descansa lo que usted me preguntaba de cómo hacer de la producción. Nosotros tenemos que facilitar y dar la posibilidad para que justamente, ¿qué es lo que está pasando de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo? Cuenca está señalado como que va a ir hacia atrás una desindustrialización, ya alerta en un estudio que hace 2 años publicó el Banco Internacional. Entonces lo que tenemos que hacer es pronto rescatarle a nuestra ciudad, que nuestra ciudad está convertida en un mercado, el centro. Entonces, todo eso va encaminado a mejorar productivamente, haciendo posible el ordenamiento. ¿En qué sentido? La regulación de sus informales y el auxilio a toda la parte social que está con problemas de falta de trabajo y la indigencia, con proyectos como es la procesadora de basura, que va a estar instalada en Santana, y tenemos también ya la oferta del financiamiento, y por el mismo sistema se les entregará la materia prima, que es la basura, y obtendremos material para construcción de vivienda y todos los derivados del caucho, se hará pintura, en fin, y paralelamente ahí vamos a tener un lugar donde esos indigentes se recuperen, tengan un lugar digno de ser humano para que duerman, un café caliente en la mañana, y luego, ¿qué es lo que es más? Reinsertarles, pero con trabajo. ¿Por qué? Porque la primera faceta de este procesamiento de la industria de la basura tiene que ser el reciclaje, y ahí podemos darles trabajo a todas estas personas y recuperar su autoestima. Vamos a invitarles a nuestra primera pausa publicitaria. Acaba de hablar de sororidad, también estaba dentro de nuestros temas lo que se va a hacer con los más necesitados. Vamos a continuar con la inquietud también de Iván Rodríguez, de Lorena, que está acá con nosotros. Se va a hablar de mayor eficiencia con tecnología en la parte administrativa, que es otra de las propuestas del candidato Movilidad, Salud y Desarrollo Turístico. Le vamos a preguntar en breve al candidato que se encuentra con nosotros en Enfoque, César Piedra. Venimos enseguida. Muy amable. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta con su programa Enfoque, dialogando con el candidato César Piedra. Tenemos algunos interrogantes también, nada más invitarles a nuestros televidentes que nos sigan en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Este programa es transmitido en vivo y en directo a través de Facebook Live, y lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Nos quedamos con la inquietud de Iván Rodríguez y quisiéramos ir para el tema de la planificación territorial, que es una de sus preguntas. Sí, efectivamente, arquitecto, queríamos conocer algunos detalles de este plan que usted tiene para el ordenamiento territorial. Actualmente conocemos de que en las afueras, en la periferia, en las parroquias, por ejemplo, poníamos como ejemplo el Valle, Ricaurte y otras parroquias, donde se pide como requisito para una construcción mínimo 10,000 metros cuadrados de terreno para poder emplazar y poder dar paso a la construcción de una vivienda. Y eso está provocando desorden, la falta de planificación, y que la gente construya en lugares donde en muchos de los casos no se puede. ¿Cuál es la propuesta en torno a este plan de ordenamiento, arquitecto, por favor? El problema radica en que
ubicación para esos terrenos amplios es con el concepto de un terreno o una zona agrícola, es decir, terrenos grandes para que puedan producir agrícolamente, pero sin tener un estudio paralelo que sustente eso. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento con eso? Eso, como está equívocamente, como diría la ordenanza, entonces lo que hacen las personas es construir, pagar la multa y ya. Y en la ciudad, un poco más al centro, hacen la construcción, pagan la multa y han hecho la construcción en terrenos que debían ser las vías. Entonces las vías tienen que ir zigzagueando, acomodándose al crecimiento. No hay un orden. No hay un orden, por eso hablamos y por eso hablo yo de hacer primero la planificación para que todo el mundo sepa qué hacer en ese terreno, en qué tiempo, cuando ya existan los servicios. ¿Se va a cambiar las ordenanzas? Entonces hay que ajustar las ordenanzas y en el área rural decimos el desarrollo del territorio tiene que ir hasta las parroquias rurales para ahí zonificar las áreas para vivienda y las áreas agrícolas. Pero ¿cómo sustentar la agrícola? ¿Cómo la vivienda? Lo agrícola hay que dar un asesoramiento para que esos productores además tengan el equipamiento urbano adecuado para un mercado a que vendan sus productos y allí haya un equipamiento para el deporte, para la juventud y otros equipamientos urbanos. Pero lo que es vivienda, que se desarrolle la vivienda social, que se desarrolle incluso una parte, la vivienda en altura, 3, 4 plantas, para que el desarrollo horizontal no sea mayor. Entonces, de ese modo vamos a ir masificando los sectores donde va la vivienda, iniciando desde la ciudad en los terrenos que se encuentran libres, que con una asociación, con el financista, se produce departamentos, se ofrece en venta y mire, el grupo humano que va a vivir allá tiene facilidad de conexión porque no está lejos o fuera de los perímetros urbanos. Ahora, el generar esa planificación amplia hasta allá significa mejorar las vías de acceso y esas vías van a tener reservas laterales para que no se produzcan... Incluso los servicios, arquitecto. Y los servicios. Los servicios básicos. Los servicios, incluso en algunos de estas zonas rurales tenemos que pensar en un sistema alternativo de transporte como son el sistema de cable o funicular, para que de esa manera ayudemos también a la movilidad de la ciudad. Además que se sumaría a un proyecto muy lindo que tenemos nosotros de el paseo por los ríos, que podemos hablar más luego. Pero mire, así ¿no? Tendríamos los terrenos para la vivienda. ¿Por qué no se puede cumplir el número de viviendas que se ofrece? Porque no se tiene terreno. Y el terreno en la ciudad de Cuenca es demasiadamente costoso. Eso justo entonces, nos preguntan. ¿qué hay que hacer? En los terrenos un poquito más alejados, pero con vías buenas de llegada, con servicios de transporte adecuado, vamos a ver que es posible financiar el terreno más la construcción. Y aquí va la inquietud del sistema constructivo. No solamente es el terreno, no solamente es que sea sujeto de crédito la familia para el asunto financiamiento de la vivienda, sino que tenemos que ofrecer un sistema constructivo que cumpla con las normas, pero que sea posible hacer la ejecución y pensar que en esos espacios nuevos tiene que haber la oferta de lotes con servicio para producir lo siguiente: se le da los servicios de agua, de luz, se le da construido la zona húmeda que es un baño, una cocina, y las familias van creciendo con la única exigencia municipal que en el terreno libre se siembre plantas, que sea unas pequeñas ciudades justamente, arquitecto, usted habla de eso, de que la vegetación debería ingresar a nuestra ciudad, a la ciudad, y no más bien que nosotros como seres humanos vamos a ir destruyendo. Usted en su propuesta indica eso. ¿Cómo querría hacerlo para que en Cuenca mejore esta vegetación? Mira, todo lo que es de Chiquintada hacia arriba, todo lo que es San Joaquín hacia arriba, lo que es Ayausí no se debe tocar ya más urbanísticamente, debe pensarse en un nuevo planteamiento de desarrollo territorial para que todos los páramos y toda la protección de los humedales no es únicamente el concepto así suelto, sino que
ingresa la vegetación, porque ese es el concepto, es decir, respetemos a la naturaleza, porque la naturaleza cuidada, ahí hay que organizar un poco más para los guardaparques y eso, pero, por ejemplo, en esa etapa ha venido haciendo lo de primera, el cuidado para los humedales. ¿Por qué? Ahorita está pensado para el 2030, nosotros hablamos de prolongarle, para cuidar el agua debemos planificar pensando de aquí a 100 años, es decir, adquirir más suelo para garantizar a nuestros ciudadanos la garantía del agua, que es la parte fundamental. Eso no quiere decir que al ingresar la vegetación vamos a evitar el que siga sembrándose y produciendo alimentos para la ciudad hasta determinada altura y en terrenos no de mucha pendiente para que no haya erosión del suelo, se permitirá obviamente la agricultura. Si eso hay que desarrollarlo, tenemos que sustentarnos porque tenemos que vivir con el agüita y con los alimentos. Hay que cuidarlo. Vamos a invitarle a usted, arquitecto, a nuestros televidentes y panelistas también a dar paso a una pregunta. Siempre lo hacemos con sectores productivos, con sectores sociales. En esta ocasión está el ingeniero Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, y esta es la pregunta para el candidato. El alto grado de delincuencia que aumentó en la ciudad y también los altos niveles de desempleo. Entonces, justamente en el tema de desempleo, la pregunta sería, sabiendo que el sector privado es el que mayor generador de empleo en la ciudad, ¿cómo atraería una mayor cantidad de inversión, tanto local, nacional y también extranjera, conociendo que en los últimos años Cuenca no ha tenido una política de mantener a empresas o industrias o apoyar un crecimiento en el sector productivo? ¿Cómo sería la planificación en incentivar al sector productivo a que pueda crecer? Ahí tenemos la inquietud, ¿cómo incentivar al sector productivo? ¿Cómo atraer inversión nacional y extranjera? Es lo que pregunta Andrés Robalino, arquitecto. ¿Qué es lo que usted haría? Yo cuando participé en las cámaras de la producción ya teníamos pensadas las posibles soluciones, incluso encontramos algunos terrenos que ahora ya son ocupados por otras actividades. Hay que partir de una cosa, antes Cuenca era tan segura y ahora vemos en casi todas las edificaciones, en las casas, con cerramientos altos, con cercas eléctricas, unas cercas horribles de alambres, de púas, en fin, porque por la inseguridad. Entonces, partamos de que la ciudad se está complicando por eso. Luego, la producción de nuestra ciudad, la producción de la ciudad de Cuenca es el 97% frente a la provincia, que es el 3%. Eso quiere decir, Consejo Provincial no ha hecho nada, ciudad sí, 97%. Entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta va encaminada a qué ocurre con la oferta, en este caso, que coordinaría la municipalidad. Yo había hablado al inicio el concepto de ciudad-región para dotar de terrenos para el desarrollo de las industrias y facilitar los trámites. ¿Por qué? Porque la inversión en una industria, cualquiera que ésta sea, necesita hacerlo en 3 o 6 meses como máximo, porque no puede ese dinero que se quiere invertir estar ocioso, porque el momento que ya se invierte o si dura 1 año, 2 años o más, la tramitología municipal, ahí está que hay que atacar el problema de raíz, ahí está el problema. Entonces, tenemos que agilitar los servicios, dar las posibilidades de que ese inversionista lo haga. Y eso es conversando con los propios industriales para poder ir generando las soluciones. Mire, no es problema mayor. Yo creo que en el descanso de aquí a 18 kilómetros podemos tener unas 250 hectáreas. Ese sería un terreno, un espacio para claro, pero hay que, si todo lo que es Ayancay, podemos eso coordinando, conversar con la ciudad de Azogues y desarrollar en forma conjunta. Hay que ponerse de acuerdo para
cómo hacer con los impuestos. Ahora, ¿qué decirles también, arquitecto, a aquellas empresas que por la situación económica del país, y lo mencionó también el ingeniero Robalino, en los últimos años de gobierno pasado, lógicamente tuvieron que salir a Perú, salir a otras fronteras, salir a Colombia, a otros lugares? En este sentido, también, ¿cómo reactivar la economía y apoyar al sector industrial que pide siempre reglas claras? Las reglas claras de parte del municipio. Hay una parte que tiene que ver el Estado ecuatoriano, que también hay que trabajar con ideas formuladas hacia esa competencia, pero la facilidad que queremos nosotros dar no solamente es en el sentido de la tramitología, sino otras posibilidades. Y algo dije al inicio yo, la conectividad. Es importante que el aeropuerto empiece a funcionar de aquí a 3 meses. Es importante que vea lo que está sucediendo en las últimas 4 semanas con el invierno. Todas las carreteras se han dañado, entonces esa es una coordinación inmediata con el ministerio correspondiente para poder generar eso, es decir, conectar fácil, rápido y con caminos buenos para que el sector industrial, el sector productivo se sienta de alguna manera apoyado. Pero no es quedarse en eso, sino trabajar en forma conjunta, y hacemos una invitación para que conversemos y lleguemos a soluciones adecuadas, porque es posible. Si nos dedicamos al servicio a la ciudad y a atender los problemas que son álgidos, vamos a encontrar soluciones. Y la facilidad para la inversión de fuera es algo que vengo comentando. Hay que dar las iniciativas y hay que atender las que nos vienen con iniciativas de extranjeras para posibilitar esa inversión, porque lo que nosotros necesitamos es trabajo. La juventud está desesperada, no tiene ocupación. Los recién graduados tienen que tener ofertas de trabajo, y ahí hay un trabajo mancomunado que hay que hacer con las universidades, con las escuelas de capacitación, todo lo que es la escuela taller que tiene el municipio, en fin. Y la juventud es más del 30% de los votantes, y el electorado que va justamente el próximo 24 a ir a las urnas y busca propuestas. 37% de votantes son jóvenes. Arquitecto, justamente con el tema de la movilidad, usted plantea pues en su plan de campaña, digámoslo así, una movilidad eficiente con la construcción de 2 terminales terrestres, de estos parqueaderos de borde, que querríamos que nos explique mejor, y además una determinación de supermanzanas y estas furgonetas eléctricas. Sí. ¿Cómo sería esto? El llevar de donde está ahora el terminal terrestre, es uno al norte, otro al sur, para en ese lugar hacer unos estacionamientos de borde, igual que pasaría en la Feria Libre. Eso es para que queden ahí los carros y puedan las personas, los ciudadanos, ingresar a la ciudad en forma alternativa en estas busetas de servicio, que son básicamente para curar la herida que nos dejó el tranvía, pero un sistema bueno. Ese curar es darle un tratamiento y darle que funcione el servicio adecuadamente, un servicio ágil, rápido y seguro. Entonces, las paradas en el centro histórico no están diseñadas para conectarles con otro sistema de transporte. Nosotros lo que queremos hacer es que de las paradas del tranvía tengamos unos estacionamientos de servicio de busetas pequeñas entre 15 y 20 pasajeros, para que hagan circuitos de máximo 15 minutos y vayan llevando a las universidades, a las clínicas, a todos los donde no llegue el tranvía, a los lugares donde no llegue el tranvía. Pero para eso, ¿qué vamos a hacer? Las supermanzanas es para activar la economía del centro, peatonalizando en el interior de las supermanzanas y alimentando con los circuitos de tránsito de las busetas eléctricas para dar la atención. Eso quiere decir que debemos nosotros permitir el ingreso de vehículos, pero restringido. Es decir, ya no va a haber estacionamientos en esas 18 supermanzanas del centro histórico. El concepto es primero peatonalizar. ¿Que algunos de los candidatos están queriendo eliminarlos?
Yo no hablaría de líneas amarillas, de quitar. Las líneas amarillas tienen que seguir existiendo, pero en el desarrollo del centro histórico hacia afuera, porque eso, los servicios de estacionamiento, de parqueadero, tarifado, todo hacer que funcione, pero en el centro tenemos que limpiarle la ciudad y posibilitar que las personas vuelvan a vivir en el centro histórico, simplemente con la adaptación al uso de vivienda más pequeña, porque viviendas siempre fueron las casonas de nuestra ciudad. Entonces limpiamos el ambiente y permitimos eso. Pero ¿cuál es la idea? Que no solamente las áreas públicas sea para que se desarrolle la cultura ahí, que el teatro al aire libre y cosas de esas, sino en las calles arborizamos y creamos la posibilidad de que ahí, en las calles estas peatonalizadas, se dé también esa posibilidad de la cultura. Y lo que es más importante, que ahí esté la ocupación de los ciudadanos luego de la hora del trabajo, es decir, la ocupación para la tertulia, que un sería cafecito. como un parque, digamos así, pero en los espacios, claro, dentro de las calles. Y de esa manera generamos que se reactiven los negocios, pero eso quiere decir que en un horario especial se dará el abasto a hotelería, a restaurantes, a ¿será todos todo los el sector, negocios. toda la parte céntrica peatonizada? Sí, desde la calle Tarqui hasta la Huayna Cápac, y desde la Sucre hasta la Pío Bravo. Perfecto. Y si el me, resto si me va permite, con Iván, Superman. Claro. solo una inquietud breve. Usted mencionó el tema del tranvía. A su parecer, ¿es viable, sostenible? Y en el caso de llegar a la alcaldía, ¿va a manejar un subsidio para, obviamente, subsidiar el tranvía, que sería la única forma de mantenerlo? Nosotros tenemos pensado de la siguiente manera. El tranvía con estas incluso conexiones para las busetas, hay que hacer una pequeña inversión más, es decir, va a incrementarse la deuda esa. Entonces, un tranvía, un servicio tranviario en el mundo no se financia, no se autofinancia. Entonces nosotros queremos, con los parqueaderos de borde, con un sistema de incentivar al público en general a que utilice un sistema integrado de transporte, porque a la vez las busetas en el centro, los camiones de transporte quedarán a las periferias, pero ya no se cruzan la ciudad en media hora, sino que esa media hora tienen para hacer otros viajes o dar mejor servicio a las áreas rurales, que es nuestro pensamiento. Y a las áreas rurales habrá un transporte mixto para que sea para personas y que haya un lugar para la carga, los comestibles que traen la gente a vender de los campos, y también hay que pensar mucho en animales de pie. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que organizamos el tránsito de tal manera y con un solo costo del boleto, sea los camiones transportadores, las busetas, el tranvía, otra buseta, etcétera, con un solo valor. Incentivar que las personas lleguemos con los vehículos al centro histórico, sino que quede en los estacionamientos de borde, que son muchos, y generamos también trabajo y la reactivación económica. Eso de allí funciona. ¿Para qué? Facilita, da seguridad, y al tener un solo costo, esas tres cosas se organiza de tal manera que con la Cámara de Transporte conversaremos para que ellos mismos inviertan en las busetas, y caso contrario tendrá que ser una solución conjunta con el eje tranviario. Arquitecto, sin embargo, ¿cómo incentivar a que la persona deje su vehículo? Usted ha dicho de un solo costo en el pasaje, sin embargo, estamos pensando de pronto de que tendrá que subsidiar también este tipo de transporte. ¿No es de inflar el tema económico también para la ciudad? Y el bolsillo de... No creo, porque, digamos, no, porque va a ser el costo de las busetas más el tranvía un solo valor, que es lo que incentiva, no incentiva por el ahorro del dinero, no, sino que la comodidad, porque eso en 15 minutos o con una duración máxima de 1 hora, hora 20 del boleto que pueda reutilizar. Pero ¿cómo mantener el sistema? El sistema se financia con esos ingresos. ¿Sería suficiente?
Yo creo que sí, y a lo que iba es, con el sistema de parqueaderos de borde de la municipalidad, hay un remanente que tiene que ayudar a financiar esa parte, a que ya no más impuestos, ya no se le cobre al usuario, sino que se produzca de forma alternativa una producción económicamente hablando que dé réditos para poder apoyar el parqueaderos financiamiento. tarifados, arquitecto? El parqueadero tiene que ser tarifado, pero a un costo, pensando en que las 8 horas de un empleado público pueda pagar una cantidad de $2 a $3 por todo el día. Arquitecto, Claro. justamente Iván decía este tema de cómo incentivar a la gente para que camine más, para que pueda utilizar los circuitos de bicicleta, porque si bien se ha puesto tramos en nuestra ciudad, sabemos que no están funcionando. ¿Cómo hacer? Es que no está funcionando porque no ha sido planificada adecuadamente. Las ciclovías no tienen conexión, punto 1. Entonces, bien planificado y creando posiblemente el servicio de la bicicleta de forma gratuita, hay que instalar un sistema de bandas transportadoras, por ejemplo, en la subida del Vado, en la bajada del Centenario, el Padrón, y abajo en Todos Santos, para que no solamente atendamos el asunto de la movilidad con bicicleta, en fin, sino de personas de la tercera edad, minusválidos, en fin, porque nosotros, pensando en que hay que dar el servicio a los seres humanos, lo primero tenemos que hacer es equipar para que un minusválido se mueva solo en todos los lugares de la ciudad, que eso se ha descuidado. Nosotros dentro de la arquitectura llamamos no barreras arquitectónicas. Eso quiere decir esto, a facilitar a que las personas caminen y tal. Tendremos mínimo entre 3 y 5 ascensores en el barranco para mejorar esa vialidad. Ahora, para mejorar ya en general, saliéndonos del centro histórico, tiene que haber más puentes adecuados de acuerdo a la distribución que se requiera, y también organizadamente ese nuevo servicio de rutas y cosas con el servicio público del transporte, adaptarlo también paseo de los ríos. Un ejemplo, en el río Tomebamba arrancará desde Sayausí y terminará en Chalhuabamba, y así en la confluencia los 4 ríos que tendrán ese mismo servicio, más de la parte alta de Baños desde Yanasachi, de la parte alta de Sinincay, Cabogana, que bajen estos sistemas alternativos de transporte, los funiculares, dando el servicio a la movilidad primero, y luego se complementará dando servicio para atender de mejor forma a todo lo que es el turismo. ¿Cuál será la ese es inversión, otro proyecto que pueden ¿Cuál será financiar. la inversión para estos funiculares, que nos parece en realidad bastante interesante? ¿Cuál será de hacer la inversión que usted pensaría para Mire, este esa es otra inversión, no es muy alta, pero es una inversión que también va a ser concesionada. Es decir, esos pasajes ya no son integrados a los del tranvía, estos ya son independientes del sistema de funiculares. Sí. Estamos a 10 minutos, si me permite, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a ir con una inquietud, un interrogante en el tema turístico, me imagino yo. La pregunta viene de Marcelo Ferrari, gerente del Hotel Olo Verde de Cuenca. Con esta pregunta vamos a la pausa y regresamos con la respuesta del candidato. Venimos en breve. Muchas gracias. Yo primero le preguntaría si nos puede dar 5 razones por las cuales un turista escoge venir a la ciudad de Cuenca, ¿sí? Y después de eso le preguntaría si Cuenca cumple con esas fortalezas para que ese turista llegue a nuestra ciudad. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque.
Un enfoque a 5 minutos de que termine con el candidato César Piedra dialogando de las propuestas. Nos quedamos con inquietud del sector turístico. ¿Qué es lo que hará en caso de llegar a la alcaldía por la parte turística, que está fundamental, arquitecto? Trabajaremos en convertirle a la ciudad en un destino turístico. Para ello hay que mejorar la conectividad, y la conectividad es por aire y por tierra, mejorar las carreteras y promocionar nuestros cantones, nuestras parroquias con toda la riqueza que ellos tienen, pero al turista hay que ofrecerle una hotelería de primer orden, es decir, buen hospedaje, hay que ofrecerle buena comida, buena atención y seguridad sobre todo en la ciudad. Y hay un problema muy serio, que incluso ahí están involucradas muchas personas extranjeras que dan el servicio de hospedaje en casas privadas particulares. Eso definitivamente tiene que acabar. Hay que regularizar, dar los permisos para el funcionamiento e investigar dónde se están produciendo estos servicios, porque no avisan. Al no avisar no pagan impuestos. Y la regularizada de toda actividad económica es incluso incrementar el valor de impuestos para poner en igualdad de condiciones. De otro modo, pero va a ser difícil, los regulares van a seguir perdiendo posibilidades porque es una competencia desleal. Sí es difícil, pero hay que conversar y ponerse firmes, y en esto sí la ciudad ordena, es decir, la municipalidad tienen que respetar todo el mundo. Ese es nuestro criterio. ¿Para qué está la municipalidad? Es para bienestar de toda la ciudadanía. Entonces no tenemos que descuidar. Y este sector es vulnerable por esa razón, por esa actividad incómoda de hacer el negocio en forma irregular. Arquitecto, veíamos dentro de sus propuestas el tema de la nomenclatura, de mejorar la nomenclatura de nuestra ciudad. ¿Cómo se va a hacer y cuál es la propuesta? Esa nomenclatura es de forma inmediata. Mire, hay direcciones que casi no se localizan, no se encuentran, o es por falta de señalética, por falta de información, y no hay un plano que dirija. Para dar un ejemplo que va de la mano de esto, usted va a un lugar de una parada de buses, quiere ver qué línea y por dónde va para utilizar, y no existe información. Entonces, toda esa información tiene que ser dada, y el ordenamiento de nombres y nomenclatura de las calles tiene que reverse en su forma total para que, de ser posible, en el menor tiempo tenga un casillero en cada domicilio ordenado y con la nomenclatura adecuada, para que allá le llegue toda la información del municipio y de otras instituciones. Arquitecto, también era interesante, o es interesante su planteamiento, hablar acerca de los albergues. Usted está muy preocupado por la mendicidad en la ciudad de Cuenca, supo comentar tras cámara. Mire, yo siempre, dentro de la programación al CNE puse esto, pero de la mendicidad y esto, pero yo he reforzado más, y creo que vamos a formalizarle en forma inmediata. ¿Por qué razón? Porque yo he sufrido demasiado estos días de campaña presenciando el problema. Mire, en los mercados las mismas vendedoras tienen 1, 2, 3 personas que van a vender a 100, 150 metros. ¿Por qué? Porque las señoras no llegan al mercado, porque hay una inseguridad afuera. El vestíbulo de encuentro al mercado, caso 9 de octubre, caso terminal, perdón, y la Feria Libre, la Feria Libre, están personas alcoholizadas, personas drogadas, etcétera. Una descomposición social, pero para eso hay que atender, y la seguridad. Entonces, atender es llevarles a unos albergues, darles la atención adecuada, médica, psicológica, en fin, y reinsertarles a la producción de alguna manera para ir solucionando eso. Y a todos los vendedores ambulantes regularizarles también, dándoles espacio en los mercados para que puedan hacer su comercialización, porque los puestos oficialmente, los que están ahora, serán cedidos de una forma de... Ahora compra una persona 10, 12 puestos y revende. Estamos por cerrar el programa, arquitecto. De paso, pues agradecemos ya a Lore y también a Iván, que ha estado con nosotros. Quiero finalizar preguntándolo, ¿qué le diferencia
de los otros candidatos, 13 candidatos, obviamente unos que tienen experiencia, otros que han salido recién, un par de candidatos coinciden muchísimo con las propuestas que usted plantea y como arquitecto y ex docente también conoce a la ciudad. ¿Y qué es lo que le diferenciaría? ¿Qué decirle a los cuencanos? Mire, a mí no me incomoda que ofrezcan lo mismo que yo empecé ofreciendo. Usted fue en uno la de los campaña. primeros que planteó. Yo fui uno de los propuesta. primeros que me inscribí y planteé las soluciones. Si les ha gustado, les ha agradado, qué mejor. ¿Por qué? Porque he dado el mensaje para que los otros candidatos ofrezcan cosas que valen la pena. Entonces yo estoy feliz con eso. ¿A quién apoyaría la prefectura, arquitecto? Mire, a la prefectura yo no he dicho apoyemos a nadie porque hice un análisis y no sé si esté bien o no, no es momento de analizar ahora, pero como alcalde voy a ser parte de esa prefectura, entonces tengo que trabajar con el que llega y dar las ideas, ahí sí, firmemente para apoyar a que esa prefectura, ya sea una prefecta o un prefecto, salga adelante, porque también tenemos ideas para eso. Es decir, el conocimiento con mi experiencia es muy amplio. Yo soy muy joven, puedo equivocarme mucho en la política pública, pero en lo que es administración y en lo que es hacer bien las cosas, no me equivoco. Tiene 2 segundos para decirle a los cuencanos por qué votar por César Piedra. Voten por César Piedra porque son ofertas reales, ya no creamos en ofrecimientos de campaña o de tarima o simplemente que no tienen sustento. Son cosas viables. No compremos ilusiones, votemos, no diría votemos, elijamos a una persona que pueda cumplir con lo que ha ofrecido porque son ofertas reales y ejecutables. Muchísimas gracias. Con esto nos quedamos. Hemos conocido más a fondo de la propuesta del candidato César Piedra y con este programa también finalizamos el enfoque en la parte política. Hemos cumplido como medio de comunicación con invitación a todos y cada uno de los candidatos de una manera pluralista, objetiva y aquí abierta con importantes periodistas de la localidad. Quiero mencionar nada más que uno de los candidatos al que fue invitado a final, justamente un par de días antes, nos canceló la invitación, fue Jefferson Pérez. Hemos cumplido con absolutamente todos y por respeto al resto de candidatos he dejado este comentario nada más para el final del programa. El próximo miércoles espérenos porque tendremos el debate con 5 de los 13 mencionábamos con el arquitecto. No ha sido una determinación, una decisión de Unción Televisión. Este debate es organizado por la Cámara de Comercio de Cuenca y Unción forma parte de los medios. Nos hubiera encantado que estén los 13 candidatos, pero por cuestión de tiempo y según dicen las encuestas, aparentemente estarían ellos. Habrá que ver, la última encuesta es usted, el próximo 24 tiene la palabra, Mago Televidente. Vamos a despedirnos, buena noche para todos, que estén bien. En realidad es